pero también tengo que hablar de dirección, ¿cierto? Yo estaba más enfocado en hablar de dirección que de todo mi trabajo como tal. Eh, yo cuando comencé a hacer cine, digamos, me pasó, imagínense, en el año 79 empiezo, y entonces pues obviamente veo que tengo que aprender a escribir en cine, tengo que aprender a lo que son los planos, a cómo realmente se construye. A mí me interesa, desde que comienzo, me interesa la ficción. Yo comienzo con unos amigos, pero a ellos les interesa más el documental, y entonces como que creamos una empresa que se llamó Tiempos Modernos en el año 82, y ellos cada cual, digamos, lo tomó un rumbo del documental, y son amigos míos que son documentalistas en general muy buenos. Hay algunos de ellos que son excelentes documentalistas. Esta tarde, por ejemplo, a las 6 de la tarde voy a conversar con una de estas amigas que trabaja en Tiempos Modernos, que se llama Martín Capié, que ella tomó un camino muy interesante y muy, digámoslo, muy distinto a lo que yo he hecho. Entonces ellos como que iniciaron un camino documental y yo comencé en un camino de ficción. O sea, a mí me interesaban los actores. Entonces hice un primer corto que se llamó La lupa del fin del mundo, que fue una historiecita, incluso yo por ahí la tengo, una historiecita de colegio con un recuerdo que yo tuve, digamos, un recuerdo que tenía yo del colegio, cuando en algún recreo, como que en el año 61, yo imagínate, yo estaba muy niño, tenía 6 años, y me di cuenta que el mundo se iba a acabar, y entonces hice una cosa de la lupa del fin del mundo, dando a entender que el fin del mundo de pronto se presenta como una forma también de ver las cosas de una manera distinta. Hice un cortico, entonces ahí me estrellé, digamos, con los actores de Medellín. Y entonces en esa época el teatro de Medellín pues era pujante, como siempre lo ha sido, pero cuando yo me empecé a hacer como ensayos, yo no sabía nada de cine, pues, pero obviamente yo ya tenía mis 24 años, 25 años, o sea que ya había visto cine en los cineclubes, mucho menos de lo que ustedes ven ahora. Pues imagínense, uno veía apenas una película interesante cada semana, sin mucho, pues. Entonces, de todas maneras, tenía una idea de lo que era el cine, tenía una idea de que el actor era una persona, el actor de cine era una persona más bien subactuada, en donde tenía la idea de que el actor más bien sugería que mostraba, ¿cierto? Entonces, cuando me encuentro con estos actores de teatro, yo me sorprendo muchísimo porque los encuentro muy sobreactuados. Y eso a mí me asusta, y yo pues yo digo, ¿qué es esto? Pues, o sea, todo lo que es lo contrario a lo que yo había visto viendo a Truffaut, porque en esos días lo veíamos bastante, viendo todo el neorrealismo italiano, porque en general los cineclubes presentaban mucho cine italiano de la época y se volvían el neorrealismo. Veíamos mucho El ladrón de bicicletas, veíamos Los Olvidados, veíamos unas películas también de Rossellini, y veíamos también mucho cine latinoamericano que era muy neorrealista, ¿cierto? O de un actor, digamos, lo callejero, de un actor que no era actor. Entonces, de todas maneras, yo reaccioné, no quise, fui a un grupo de teatro de la Biblioteca Pública Piloto, que en esa época lo dirigía un amigo mío que se llamaba Mauricio Duque, que era un tipo que tenía mucho éxito como actor. Había presentado en esos días informe para una academia de Kafka, y era una cosa maravillosa porque el hombre se disfrazaba de chimpancé o de gorila, no sé qué era, y daba un informe en un texto de Kafka muy alegórico, muy interesante, muy fuerte sobre la condición humana. Pero entonces, cuando me encuentro con sus pupilos, ya mismo salí volado de ahí y me fui para el colegio El Ferrini, que era un colegio, creo que todavía lo es, no sé pues ahora qué evolución ha tenido, pero en esa época era un colegio que recibía a todos los que perdían el año, y todos los pelados, digamos, los díscolos
los pelados un poco hiperactivos y que tenían, y que un poco inadaptados y no se acababan a ninguna escolaridad. Entonces yo fui y fue muy chévere porque ahí mismo, pues imagínense, eso fue en el año 80, inmediatamente me abrieron las puertas, iba por las clases y llamaba a los pelados, y de ahí salieron una cantidad de pelados con los que hice ese corto, que se llamó La lupa del fin del mundo, y luego hice un segundo corto que se llamó El vagón rojo, y eran unos pelados, digámoslo, que de todas maneras, yo los escojo en un principio con una premisa o con un principio fisiológico, fisionómico, ¿cierto? Más bien, fisionómico, simplemente pues por lo que me revelaban, digamos, sus rostros, ¿cierto? Y sus cuerpos. Entonces había uno alto que me pareció que tenía como un carácter de líder, había un peladito más bien secreto, más bien silencioso, tímido, que me pareció que podía representar como el secreto del personaje con secreto, ¿cierto? Está por ahí por los rincones, un pelado de gafitas como intelectual, otro pelado de pecas, pelirrojo, que me pareció que podía ser simpático. Y entonces fui el gordito, bonachón, bueno, el pintosito. Entonces, de una manera como muy espontánea, muy intuitiva, pues busqué a esos muchachos y empecé a trabajar con ellos. Y empecé a aprender, digamos, lo que era la planificación. No sé, uno como director, en principio, yo no sé ustedes, nosotros somos de una generación, imagínense, años 79, 80, hace ya tantos años, muchachos. Entonces, nosotros veníamos, era de pues como el cine no se nos daba, ¿cierto? El cine uno tenía que hacer un esfuerzo para acceder, digámoslo, al lenguaje de los planos. Y luego, pues obviamente, guiado por las películas que uno quería, que admiraba, que amaba y que había visto. Entonces yo empecé todo ese trabajo de contar, de narrar en cine. Y el resultado de este primer corto y ese segundo corto fue un resultado, ¿qué te digo?, interesante, pero pues estos actores de todas maneras tenía que repetir mucho con ellos, y algunos eran locuaces, algunos eran mejores, no tenía una seguridad con ellos porque a veces en los ensayos iban muy bien, a veces en una toma sí, pero en la otra no. Yo no encontraba la manera, mejor dicho, de convencerlos a ellos a que actuaran bien. No tenían la manera, porque antes me hacían el favor de estar allí conmigo en esa experiencia. Todos esos pelados, increíble, casi todos esos pelados, esos niños, jovencitos, adolescentes pues, ese contacto de todas maneras que tuvieron con el cine, digamos, con esos cortos, les cambió la dirección, o por lo menos muchos de ellos terminaron artistas, actores, directores. Yo me encuentro con ellos y todos están en el arte, todos, algunos con éxito, pues algunos, digamos, con una obra artística. Toda esa primera parte, bueno, hay una cosa interesante, digamos, lo que ocurrió con el segundo corto, y es que, digámoslo, el segundo corto se llamó El vagón rojo, y era una historia que me había ocurrido a mí también de adolescente, que yo tenía unos amigos, me acordaba de unos amigos míos que les daba por volarse de la casa. Tenían unos papás muy maltratadores, con unas pelas muy berracas que les daban. Entonces ellos, cierto, se rebelaban y se iban de la casa. Se iban casi siempre para Cartagena o Santa Marta, cogían el tren, se volaban en un tren. Se metían, digámoslo, de polizones en un tren. Porque la estación de los trenes quedaba en la Alpujarra, una estación enorme, cuando yo estaba niño. Entonces yo me cogí a estos pelados y hicimos la historia de que ellos se volaban en un tren y tal cosa. Entonces lo interesante fue esto, que, o sea, yo les voy a hablar a ustedes, digamos, de dirección, pero en todo el conjunto de lo que es la dirección. O sea, también les voy a no solamente hablarles de actores, pero veo que es muy difícil que yo abstraerme de lo que son los actores naturales y hablarles solamente de dirección. Entonces también les voy a hablar de dirección de actores, o sea, todo lo que es, digamos, la faceta del director.
Entonces, esa historiecita de la estación de trenes, todo era, la historia empezaba cuando ellos cruzaban la calle, una calle, era muy distinto, imagínense, nosotros rodamos en el año 80, hace casi 40 años, imagínense, pero la estación era una estación que todavía está en funcionamiento, o sea, esa estación funcionó, pónganle ustedes 5 o 6 años más. Entonces era tremenda porque todavía se viajaba desde ahí, estaba la estación propiamente con donde estaban las taquillas, donde venían los tiquetes, llegaba la gente. Cuando nosotros entramos a la estación y entramos como los mismos actores por la parte de atrás de la estación, digamos, nos saltamos una valla, pues rodando la película. La peliculita empieza en un momento donde hay una imagen primera que pasa un tren. Y luego están ellos en una calle, pasan la calle y ahí mismo saltan una reja y entran al patio de máquinas de la estación. Ese patio de máquinas era fascinante, todo lo que ahora es la Alpujarra. Estaba lleno de vías, ¿cierto? Entraban trenes de carga, cantidades que todavía se manejaba la carga por el tren. El tren de pasajeros estaba estacionado y el tren de carga era interesante porque eran hileras enormes de vagones que estaban casi todos abiertos, llenos de boñiga porque habían transportado ganado y pasaban, digamos, los trenes que llegaban de fogoneros que estaban montados en esas plataformas. Era una vaina con una ebullición. Ya digamos lo terminal, que ya se sabía que el tren estaba en sus últimos momentos. Lo que les quiero decir era que estaba muy interesante ese espacio visible en donde nosotros hicimos la película. Era un espacio visible muy interesante y que tenía todas las formas, digámoslo, de lo que era una estación de tren. Entonces, por ejemplo, acercarse a lo que era el tren de pasajeros era también muy fascinante porque entraba uno y estaban los camarotes, ¿cierto? Los camarotes donde la gente viajaba y dormía, viajando, pónganle ustedes 20 horas hasta Santa Marta, o no recuerdo cuánto, pero eso se demoraba como en bus, ¿cierto? Entonces, y estaba el vagón restaurante también muy chévere, que nosotros en esa época viajábamos en el tren, y entonces era fascinante, eran unos vagones muy elementales, pero tenían como su comunidad. Entonces, a un lado también estaban una cantidad de bodegas que ya estaban, digámoslo, en su último momento. Algunas tenían techo, algunas tenían el techo desbordado, algunas tenían las puertas abiertas de reja, pero adentro eran puros escombros, eran puras ruinas. Entonces, y cuando uno se metía, digámoslo, todo eso que ahora es la Alpujarra y que es Teleantioquia, donde quedaba Teleantioquia antes, o lo que es el IDEA, todo eso era muy interesante porque era como un museo de las locomotoras, de las viejas locomotoras, y había todo tipo de locomotoras de todos los años. Entonces habían unas que, pues no tanto como de vapor ni mucho menos, pero sí de diésel. Había unas que estaban ya rumbrosas por ahí, ya abandonadas, llenas de hierbas y de cosas. Lo que les quiero decir es que nosotros al saltar esa reja, más al fondo estaban las taquillas del tren, estaban los pasajeros que llegaban, la carga que entraba. Entonces estábamos realmente en un universo. Lo que les quiero decir es que al atravesar esa reja estaba uno en un universo variado, ¿cierto? La palabra universo pues es una metáfora, ¿cierto? Que quiere decir que estamos en un lugar que tiene como un orden y una disposición, en donde las partes donde los elementos hacen parte de un todo que tiene un sentido particular, ¿cierto? Y que de alguna manera tiene sus propios límites, ¿cierto? Un universo tiene como sus límites y tiene como sus elementos están organizados. Por ejemplo, este teatro es un universo, ¿cierto? De alguna manera, cuando uno mira hacia un lugar, pues incluso porque es Art Nouveau y tiene pues todo este espacio está tocado, ustedes miran para donde miren, está tocado por un sentido de un estilo arquitectónico que convierte esto en un universo. Fíjense las barandas, ustedes ven, tienen todo lo que es el Art Nouveau con toda su
sus conceptos, ¿cierto? Miran para allá, miren las lámparas, tienen todo está, tienen una vaina increíble, si salen para allá ven, tienen como una escritura muy particular que es propio de ese universo de la nueva. Nosotros cuando saltamos allá también estamos en un universo. Entonces, cuando uno está en un universo, de alguna manera, para donde mires, hay lectura de un contexto, Yo, en esa época, yo recuerdo que yo era muy amigo de Luis Alberto Álvarez, que era el crítico de cine, un crítico de esos años, que murió en el 96. Es un tipo que más o menos les aconsejo que lean sus libros. Él tiene 3 libros, él escribía semanalmente en el Colombiano unos textos que los llamaban páginas de cine, y entonces recogieron después todos esos artículos en tres tomos que se llaman páginas de cine. Y esos tomos están a punto de salir ya en la Universidad de Antioquia. Desde el año pasado están que salen, a lo mejor ya salieron, no sé. Pero hay que comprarlos apenas salgan, muchachos, porque eso es una lección de cine. Y él era el maestro de nosotros todo el tiempo conversábamos con él. Y recuerdo que yo digámoslo, en esa época estaba empezando, pues, digámoslo, a empaparme de lo que era el cine y demás. Y entonces me había hecho amigo de Sergio Cabrera, que era antioqueño también, y había mi amigo Luis Alberto. Y Sergio muy amablemente me invitaba a algunos rodajes. Un día me invitó a un rodaje de Padre por accidente. Entonces yo acompañé, digámoslo, ese rodaje. Entonces yo le comentaba a Luis Alberto la experiencia, y era que ellos rodaban unas secuencias rodaban unas secuencias en unos espacios donde no había relación entre los personajes y el espacio. O sea, los personajes no se relacionaban con el espacio. Los personajes de alguna manera podían estar representaban unos espacios y unas acciones, pero el entorno no eran como universos. Entonces digámoslo, siempre, lo que digámoslo, el cine, entre comillas, que se veía en televisión, o sea, la dramaturgia y la ficción que se veía en televisión, era una dramaturgia en donde siempre la constante era que no había relación entre los personajes, los actores como personajes, y el entorno, digámoslo, sensible, del espacio sensible. No había una relación, porque en general todo se rodaba en el estudio en aquella época, y la lectura del contexto no relacionaba a los personajes. El primero que empezó a relacionar el contexto, digamos, lo sensible, el espacio sensible con los personajes, fue Pepe Sánchez, que hizo una serie que tenía un éxito maravilloso en toda esa época, en todos esos años, que se llamaba Don Chinche, que algunos de ustedes seguramente han visto algunos capítulos de Don Chinche, y fue el primero que sacó la cámara, digámoslo, de los estudios, y ellos crearon por ahí una callecita que quedaba junto a RTI, creo que era, no sé si era RTI. Ellos crearon una callecita que terminaba en un taller de arreglo de carros, donde había un restaurantico, y entonces por primera vez uno veía unos personajes que se relacionaban con un espacio que tenía sentido con respecto a ellos. Entonces ellos eran mecánicos, ellos comían en el restaurante, en una casita por ahí vivía un abogado que les ayudaba, etc. O sea, había una relación entre los personajes y el espacio, ¿cierto? Entonces ese era uno que Luis Alberto Álvarez y yo le ayudé, porque Luis Alberto realmente era un hombre, pues, genial en todo sentido. Y entonces en esa época él escribió como una especie de manifiesto que se llamaba Las latas en el fondo del río, y yo le ayudé, escribí algunas cosas de eso, y recuerdo que yo tenía hasta pensado de pronto leerles a ustedes parte de eso, pero se me olvidó. Realmente tengo que mirar qué fue lo que yo escribí de ese artículo. Es un artículo como de 30 páginas, en donde yo escribí solamente como 3 páginas, y era toda la reflexión sobre eso, porque cuando íbamos yo acompañaba a Sergio Cabrera a esa película que se llamaba Padre por accidente, era increíble. Había escenas que se rodaban en el sur de Bogotá,
Y entonces los personajes estaban en unos baldíos enormes, haciendo sus representaciones, sus personajes, sus acciones, pero no se relacionaban con ese entorno de esos barrios. Y más bien yo miraba para atrás, yo le contaba a mi amigo Luis Alberto, le decía, Alberto, imagínate que estos manes estaban en un lugar y no se relacionaban con el lugar. El lugar tenía una cantidad de signos muy propios de los barrios, muy propios, eran lo que se llama, ¿cómo es que se llaman? Donde sacan en Bogotá, lo de Marta Rodríguez, ¿cómo se llama? Eran puros chircales, o sea, lugares en donde sacaban tierra para hacer ladrillos y tejas y demás, y uno veía, digamos, todos los signos que había tan interesantes ahí. Pero los personajes no se relacionaron con ellos, le daban la espalda a ese espacio. Y cuando uno miraba, la gente que estaba, digamos, curiosa viendo el rodaje, veía a esos personajes que sí estaban en ese espacio. Las caras, el vestuario, la actitud, los cuerpos de todos estos personajes, los rostros, todo, eran unos personajes que sí estaban relacionados con ese espacio, pero la película que se rodaba ahí no. Entonces esa era como la pregunta, pero qué cosa tan berraca de estos manes. Entonces empecé a pensar que era muy importante, digámoslo, por lo menos para este cine de realidad, ¿sí me entiende? Para este cine de realidad es muy importante, digámoslo, saber que los personajes están en relación, digámoslo, con un espacio que es cultural, que es contextual, que es social, que invita a la lectura. Lo mismo que sentíamos nosotros en los patios en los patios del ferrocarril, para donde uno miraba. Entonces, obviamente los pelados no eran fogoneros, ni ferrocarrileros, no eran ni maquinistas, ni nada, sino que los pelados estaban buscando cómo colarse a un tren de carga, a un tren de pasajeros, y qué más, y por lo tanto, pero estaban como indagando, como averiguando, como pues recorriendo y palpando todo ese espacio. Entonces la peliculita es muy sencilla, pero a mí me sirvió mucho porque yo inmediatamente me puse, ellos digámoslo, entraban a esas bodegas y en las bodegas empezaban a quebrar unos vidrios que estaban allí, digámoslo, olvidados, abandonados por ahí en una esquina, empezaban a quebrar tejas, empezaban a quebrar cosas, a mamar gallo y demás. La historia se configura que hay dos mayores y uno menor, y los dos mayores tratan de que el menor no viaje con ellos. Entonces ahí ocurre la historia, una historiecita muy sencillita. Pero entonces, digámoslo, eso a mí me ayudaba mucho a saber dónde ponía yo la cámara, porque estaba en un espacio. Entonces, claro, por ejemplo, yo iba a narrar en un momento donde ellos entraban a una bodega, y es que era una bodega muy interesante. Era una bodega, además, que el solo mirarla con un plano ya te entendía dónde estabas con respecto a ese universo del patio de máquinas de la estación de Cisneros, ¿cierto? Que se llamaba en esa época la estación Cisneros del tren. Entonces, claro, yo era como que, como director, empecé a entender un poco, digámoslo, o me sirvió mucho estar en ese lugar. Entonces ellos, por ejemplo, yo ponía la cámara en el pelado que los buscaba a ellos hasta que los encontraba, digamos, en una bodega de ellos que estaban mamando gallo y quebrando cosas. El pelado, entonces yo ponía la cámara detrás del pelado y se veía toda la bodega, ¿cierto? Entonces obviamente los pelados estaban allá en el fondo, entonces eso a mí pues me invitaba a que me fuera para el otro lado, para poner la cámara detrás de los pelados que estaban allá y viera al niño que estaba al fondo en la puerta. Entonces el espacio todo era interesante. Entonces, por ejemplo, Luis Alberto, cuando yo le mostraba esos ejercicios, Luis Alberto me decía, Víctor, eso está muy interesante. Yo creo que él lo veía interesante era porque estábamos, como quien dice, encontrando un espacio sensible cinematográfico, ¿cierto? Estábamos, como quien dice, que los planos estaban dándonos, digámoslo, nos estaban dando sentido, digámoslo, a ese espacio, ¿cierto? El espacio nos daba. Entonces, por ejemplo, cuando los pelados se montaban a un vagón, la planificación era muy sencilla y la planificación como que se proponía a sí misma y era muy bonita la planificación. O sea, yo ponía la cámara dentro del vagón, ellos subían al vagón, venían de allá digámosle, un plano general, llegaban y llegaban a un plano medio.
Entonces, y a veces un plano medio que solamente se le veía las piernas y al fondo se veía el pelado, el otro niño que les hablaba y les decía, es que hermano, ¿será que nos vamos en este vagón o qué? No, no sé. Cuando se metían en esos callejones de los trenes, de las hileras de vagones, esos callejones también eran muy interesantes, eran oscuros, oscuros. Y entonces el sol entraba por las puertas de los vagones y quedaba como unos haces de luces muy interesantes. Entonces, digámoslo, esa fue como el primer descubrimiento de que tiene que haber un universo en donde los personajes estén allí. Para mí eso ha sido fundamental desde ahí en todas mis películas. Luego, en esa época, en el año 79, Orlando Mora, que era un crítico que se movía con Luis Alberto Álvarez también muchísimo en el sentido de hablar de cine colombiano y de escribir en la revista Cuadro, y Luis Alberto escribía en El Colombiano, y Orlando era el director con Alberto Aguirre del Cineclub Medellín, ¿cierto? Era un tipo que sabía mucho. Y él hizo una cosa que a todos nos cambió mucho, y fue que hizo un primer festival o una primera muestra de cine colombiano. El cine colombiano no se veía en ninguna parte. Realmente, como ahora dice mucha gente y escribe mucha gente de esa época, mayor inclusive, que nosotros no veíamos las películas, nosotros las leíamos. Nosotros, por ejemplo, Ciudadano, que no lo conocíamos, sino que leíamos de qué era, y leyéndolo la veíamos, y es que película tan hijueputa de esta, no. De cualquier cosa de Bergman la leíamos y no, esto es una cosa hermosa. Luis Alberto acostumbraba mucho a eso, hablaba de las películas y nosotros no las veíamos, porque él iba a festivales, entonces él escribía las películas y nosotros las veíamos a través de sus párrafos. Entonces nos parecían, incluso después cuando las veíamos, nos parecían mejores las de Luis Alberto. Pues eran mejor escritas que vistas. Eso ocurre mucho. Y entonces Orlando Mora hizo una primera muestra de cine colombiano y trajo dos películas que nos cambiaron todo el panorama a nosotros, que eran las películas de José María Arzuaga. José María Arzuaga era un español que había llegado a Bogotá desencantado porque no había encontrado lugar en el cine español. Era un tipo que después, un tipo de talento, ¿cierto? Con mucho deseo de hacer un cine neorrealista. Venía de trabajar con Berlanga en España, de trabajar pues, pero de último asistente, ¿cierto? Y entonces, como el cine colombiano estaba a punto de explotar y estaba haciendo sus primeras películas en los años 60, había llegado Julio Luzardo a hacer Tres cuentos colombianos, y luego hizo el Río de las Tumbas y tal cosa. Y José María Suárez hizo una película que la vimos en esa muestra, una primera película que se llamó Raíces de Piedra. Y luego vimos la segunda película de él, que la hizo como 4 o 5 años después, que se llamó Pasado el Meridiano. Esas películas, a mi entender, son las primeras películas, o sea, son las que para mí, digamos, lo fundan el cine colombiano, hechas por un español. Y son películas que ocurren en el sur de Bogotá, y lo tenaz de todo es que están totalmente los personajes relacionados con el entorno. Son unos chiscaleros, un tipo que, Raíces de Piedra, la historia de un tipo que trabaja en los chiscales, pues sacando tierra para convertirla en ladrillos, y el hombre entra en una crisis por la pobreza tan verdad que el hombre se enloquece, y entonces tiene unos amigos que son ladrones, y los amigos ladrones se van a Bogotá a robar para conseguirle las medicinas, ¿cierto? Al tipo lo amarran por allá en un estacón, y a la lluvia y al sol lo hacen esperar hasta que estos tipos, los amigos del hombre que ha entrado en esa demencia, van por las calles de Bogotá buscando. Algunos de ellos han sido obreros de la construcción, entonces entran al edificio Avianca, por ejemplo, y en el hall del edificio tratan de hablar con la gente y decir, porque tratan de echarlos, ¿y ustedes qué están haciendo por acá? Nosotros hicimos este edificio. No, se van de acá, hermano, usted no tiene nada que hacer por acá. ¿Pero a qué viniste, hombre? ¿Al baño? ¿Qué? Menos mal. Entonces, ellos están tan relacionados con ese espacio que entonces dicen, pero si nosotros hicimos este edificio, y los echan del edificio.
porque obviamente ¿qué le va a interesar a quién hizo el edificio por allá de obrero, de constructora? ¿Qué le va a interesar a nadie? Entonces estos manes son desesperados, pero están tan relacionados con todo lo que están relacionados con todo. Entonces es muy interesante porque la cámara todo el tiempo, cuando toma por ejemplo en esas secuencias de los edificios, están todo el tiempo, está uno como quien dice leyendo la relación del personaje con el espacio sensible y por lo tanto los planos tienen un sentido, ¿cierto? En el fondo, digamos, el director de cine, por ejemplo, yo soy de una escuela, esa escuela de los años 70 y 80, en donde el cine se caracterizaba fundamentalmente, o mejor dicho, yo creo, no sé si ahora, digámoslo, en la nueva forma de dirigir de los nuevos directores jóvenes, pero nosotros lo que aprendimos fue que el plano era el elemento fundamental del cine y por lo tanto, cuando uno habla de dirección, tiene que hablar de la construcción del plano y tiene que hablar de un concepto que es lo que vamos a desarrollar aquí, que se llama transformación del plano. Entonces voy a mostrarles en el otro, en académico. Busquemos pasado María. Si queremos buscar aquí pasado María. Les voy a mostrar ese pedazo de la película que vimos en el año 79 de José María Arzuaga. Si quieres ábrelo ahí, ábrelo ahí. Entonces busquemos. Miremos este primero. Bueno, perdóname que me... No, entonces buscamos en el segundo. Sí, bueno, entonces vamos a buscar acá. Les vamos a hacer acá. ¿Dónde estoy yo aquí con esto? Pero para buscar el lugar. No lo encuentro acá. ¿Por qué no? Si quieres pero para verlo aquí yo ¿y por qué no lo veo acá? Ay, hermano. Bueno, entonces, mire, esta es una secuencia que incluso yo después cuando hicimos Rodrigo de un futuro en el 86, hermano, gracias. Qué bien. ¿Lo habrá acá? Buscala. Ah, bueno. Esto es. Entonces yo lo voy a poner. Bueno, para un momentico ahí, veámoslo ahí. Eso. Bueno, esta es una cosa, por ejemplo, que nunca habíamos visto, digámoslo, como el cine colombiano prácticamente no existía. Lo único que uno veía de cine colombiano en las películas de Nieto Roa, del Gordo Benjumea, que son interesantes también, pero muchas veces tienen también una relación de los personajes muy casual con el entorno. O sea, son unos entornos a veces muy casuales, en donde el personaje del Gordo Benjumea absorbía toda la atención y absorbía todo el sentido, toda la emoción de las escenas, por el que eran comedias. Y como les digo, se caracterizaba por un desdén sobre el entorno, un desdén por ese espacio sensible que yo les digo que es tan importante. Entonces, cuando nosotros vimos esta película, obviamente, como son las cosas, esta película cuando uno la ve ahora, les voy a mostrar ahora unos trozos interesantes, uno la ve muy amateur y la ve, digámoslo, muy mal hecha, digámoslo. Nosotros en esa época no la veíamos mal hecha, la veíamos perfecta. Nosotros parecía que eso era, pues, mejor dicho, Steadicam, que eso era una vaina, porque obviamente, pero cuando la vuelve uno a ver después, la ve también bien hecha, solo que la ve mal realizada, o digámoslo, de pronto, no sé, con una cámara insegura, o no sé, pero los conceptos están muy bien, los conceptos están muy correctos y muy de un director con mucha sensibilidad, que es este señor José María Arzuaga. Quiero que vean esta secuencia.
Ellos van, les cuento la historia. La historia es de este portero. José María Soga trabajaba en publicidad y él era un hombre, así como todos nosotros, nervioso, inestable, de esos que no saben a dónde van. Era muy parecido a nosotros. O sea, de esos manes que no saben qué están haciendo, ¿sí me entienden? Les digo porque el hombre, la publicidad lo enloqueció un poco al hombre, porque él, digámoslo, la publicidad, él se debatía entre hacer cine y hacer publicidad. Entonces cuando hace esta película es como hace un retrato, digámoslo, de una empresa de publicidad, de una agencia de publicidad, y hace un retrato bastante amargo, digamos, y digámoslo, muy inhumano, porque resulta que este señor que trabaja en la empresa, la película empieza con un plano, hay mucha influencia de la nueva ola francesa en esta película, y empieza con un plano de un telegrama en donde una secretaria lo recibe y se lo pasan al tipo, y el tipo lee que la mamá ha muerto y que la van a enterrar, y que le piden que viaje rápidamente al pueblo porque la mamá la van a enterrar ese mismo día, en la tarde. Entonces el hombre, toda la primera parte de la película es una película kafkiana, en donde es el hombre tratando de decirle al jefe que la mamá se le murió y que tiene que ir a enterrarla, y nadie le pone cuidado. Espera un momentico, no hermano, no sé qué, todo el mundo le saca el cuerpo, y ese huevón no puede decir que se tiene que ir. Y entonces, mientras está con esa tensión y esa necesidad, él va mostrando lo que es por dentro una agencia de publicidad, ¿cierto? Toda la frivolidad, la campaña que están montando. Ellos están montando una campaña de una especie de bienestarina que van a ir a promocionar en un barrio, digámoslo, del sur de Bogotá. Entonces van al barrio, pasan muchas cosas, pero van al barrio, y entonces en el barrio cogen disfrazan a unos personajes del barrio, no recuerdo muy bien, los disfrazan de campesinos y les hacen como una especie de stand en donde hacen la grabación y las fotos de ese alimento para las clases populares. Pero entonces cuando están en eso se levanta un viento el berraco que inunda pues el stand y ahuyenta a todos, los hace, digámoslo, correr de allí, porque es un viento que los persigue, es un viento insidioso que los envuelve y los echa de ahí. Entonces aquí están yéndose del lugar. Entonces ya salen los carros donde están los ejecutivos, y este man que está ahí sin poder decir que la mamá se murió, se monta ahí en el carro. Entonces quiero que vean esto. Era la primera vez que nosotros veíamos, fuera pues de Raíces de Piedra, que la habíamos visto antes. Pasado Meridiano nos enamoró a todos, esta película nos enamoró a todos, Luis Alberto Álvarez, tanto que nosotros hicimos una empresa después y le pusimos Pasado Meridiano. Nosotros donde podíamos poner Pasado Meridiano lo poníamos, hermano. Si hubiéramos tenido familia en esa época hubiéramos puesto Pasado Meridiano, porque eso era lo que descubrimos nosotros y nos enamoramos de esta película. Y entonces, si quieres ponla a funcionar ahí. Ya tenemos. Entonces, por primera vez veíamos unos personajes que estaban relacionados con el espacio. Había un intento de hablar de ese universo, de ese espacio sensible. Entonces ellos salen de ahí, salen espantados por él. No tenemos sonido. Ah, bueno. Entonces, ustedes van a ver los planos que están todos muy bien, solo que a veces son como más realizados. Además, la película tenía un problema también, y es que la película fue doblada. Eso era un problema también. Eran películas que se hacían como sin sonido directo. No había como la posibilidad de hacer sonido directo, entonces después se doblaban, y se doblaban con actores de televisión y de radioteatro y de radio. Entonces, claro, se perdía toda esa espontaneidad, y eso quedaba por allá como locutado, como por allá como por unas voces tenebrosas. Y entonces, claro, la película se veía con problemas. Este es el personaje.
Entonces, mire, nunca habíamos visto esto. Ellos van en la caravana de los ejecutivos de la publicidad y se encuentran esto. Entonces, para nosotros era súper emocionante ver que la ciudad aparecía con ese elemento, que es un elemento que es la muerte anónima de alguien atropellado, que es una cosa que a uno lo impacta muchísimo y uno sabe que es una cifra de la ciudad, es una metáfora de la ciudad. Yo me imagino que esto no es un muerto pues de verdad, es un puesto en escena, ¿cierto? Pero miren la relación de los personajes con el muerto, miren la relación de los personajes con el cadáver, ¿cierto? La gente mira, curiosa. Y miren este man, que está pensando en la muerte de su mamá. Entonces esta secuencia, bueno, entonces, esta secuencia, imagínense que tanto nos gustó a nosotros esta película, que cuando hicimos Rodrigo de unos años después, ya 7 años después, en el 86, yo por ejemplo hice un homenaje a esta secuencia. Si de pronto ustedes han visto a Rodrigo de si recuerdan, hay un momento en donde Rodrigo va por la autopista que va a buscar una batería, y hay un momento donde algo lo para y él se pone a ver, y hay una mujer que está debajo de una buseta, y entonces el hombre mira y sigue, se va. Ese es un puro homenaje. Y hay otro homenaje también de otro momento de la película, pero imaginen cómo tanto nos habrá gustado. O sea que para nosotros este director José María Suaga, para mí, digámoslo, es como quien dice, ahí nace lo que a mí me interesa del cine colombiano. Obviamente el cine colombiano ni nada nace de una sola persona. Esos son muchos directores y son muchos momentos y son muchos logros. Ese grupo de los años 60 del cine de Bogotá es súper interesante. Si alguna vez tienen la oportunidad de escribir alguna cosa sobre el cine colombiano, hay una tarea por hacer, que es devolverse a esos años 60, porque ahí es donde nace el cine colombiano. Ahí llega Julio Luzardo a Nueva York, estudió en Nueva York, creo, no sé si en Los Ángeles, no, en Nueva York. Llega Pacho Norden también de Francia, de estudiar también cine. Llega José María Suaga, llega Marta Rodríguez de Francia también de estudiar sociología. Conoce a un tipo con el cual se casa que se llama Jorge Silva. Y entonces toda esta gente se reúne. Está también Gabriela Samper, que se enamora de un camarógrafo neoyorquino que viene a vivir a Colombia, y hacen todas esas películas maravillosas de Gabriela Samper. ¿Cómo se llama la película de ella? Que es una película muy linda que se llama que es sobre el Nevado Ruiz, no sé qué, el Comandante, no me recuerdo, pero es una película hermosa, en colores, llena de fantasía. En todo caso, ahí es donde se reúne ese grupo, y ese grupo inventa el cine colombiano en esos años. Y es muy interesante porque hay un personaje que está siempre muy cercano a ellos, que es el padre Camilo Torres. Camilo Torres ha venido también de Francia, ha estudiado en Lovaina sociología. Camilo Torres, hermano, llega y cambia el país, donde se aparece este tipo, crea siempre polémica, y la gente lo sigue y tal cosa. Y Camilo Torres es muy amigo de todos estos manes, y por eso estos tipos de alguna manera lo toman a él un poco Camilo Torres es el que les dice, los lleva a los chircales del sur de Bogotá, y todos en esos chircales como que entienden el cine que tienen que hacer. Es muy interesante esa época. Entonces quiero mostrarles, David, ¿me ayudas con esto? Quiero mostrarles ya entonces cuál es el sentido del plano de este cineasta. Voy a buscar acá en este.
creo que es este, es este. Sí. Sí, este. Bueno, sí, desde ahí, no, desde ahí está muy bien. Entonces, miren, el hombre al fin logra convencer, pues, o le logran leer el telegrama y el hombre se va para el pueblo. Entonces, se monta en el tren, se supone que eso está sonando en un radio, ¿cierto? Y entonces, mire lo que ve. Alguien está con un radio ahí, pues oye, pura música, ve esto. Y entonces, para ahí, así como, para menos. Pues sí, muy bonita. Bueno, entonces hace un flashback. Entonces, la película, esta última parte se conforma en que ya va para el pueblo, pero entonces empiezan a aparecer unos flashbacks como de su vida anterior. Entonces, cuando va en el tren de la sabana, que es muy interesante porque en la secuencia anterior aparece el tren súper documental, en el sentido de que es un documento, digámoslo, de ficción, es una película de ficción que sirve de documento para una cosa que hay muy pocos elementos, digámoslo, cinematográficos de cómo era la estación de la sabana, cómo era la gente, cómo se vestía y demás, lo más interesante. Pero entonces aquí empieza ese flashback, el peso. Fíjense que es más realizada en qué sentido, que las tomas a veces son precipitadas, pero no las ideas. Porque entre otras cosas yo quiero, como también pues, pero obviamente veo que no vamos a alcanzar, pero también todo esto va también para otro concepto que es muy importante, y es que el cine, existe, obviamente el cine está hecho de imágenes, ¿cierto? Esta tarde, por ejemplo, yo los invito a las 6, vuelvo y los invito porque la persona que va a venir, que es Marta Hincapié, es una persona que de alguna manera representa ese nuevo cine colombiano y mundial en donde la imagen prima sobre las ideas. Pero el cine que nosotros aprendimos es un cine de ideas. Entonces, ustedes van a ver que las ideas de esta película están todas muy claras, solo que la realización está un poco torpe. Y eso le da una idea. Pero entonces miren, este man se acuerda que en esos edificios en obra negra, que eran muy comunes, no, pero para un momentico que yo quiero mostrarles, es como para mostrarles lo que es el plano. Aparece un espacio, o sea, volvemos a la idea del universo. Aparece un espacio donde él pidió algo. Pero lo interesante es la escogencia que hace el director de ese espacio. O sea, es un espacio que va, digámoslo, a dar cuenta totalmente de un capítulo de la película, y es cuando él está con una novia, no sabemos dónde la consiguió, no sabemos, pues se supone por lo que vemos que están apenas empezando una relación, y el hombre se la lleva ya con la intención de hacer el amor con ella ya, porque es un lugar solo, es un lugar donde no hay nadie, pero un lugar siniestro, lleno de espacios, digámoslo, tenebrosos, vacíos, digámoslo, como de ojos de cuencas vacías, porque es un lugar sin terminar. Entonces ellos empiezan a recorrer el espacio. Entonces lo interesante es que es la relación de los personajes con el espacio a través del plano. O sea, el plano empieza de alguna manera a relacionar A, que es él, con B, que es ella, y con C, que es el espacio. Empieza a relacionarlos. Entonces los planos empieza a aparecer, creo yo, obviamente no por primera vez, porque estaba Luzardo y ya había buenos directores acá, gente que había estudiado y todo eso, pero de una manera muy, muy clara empieza a empezar el concepto del plano como transformación. Que eso es lo que digámoslo, en mi aprendizaje como director, yo siempre tengo, digámoslo, como esa escuela, de la escuela del plano como transformación, y el plano como elemento fundamental del cine, y el plano que se transforma, el plano que va de A a B, de B a C, que es el espacio,
que relaciona SEC y empieza de alguna manera a crear también una idea de la imagen, o sea, porque cuando yo les digo que son ideas, pero también son imágenes, ¿cierto? Entonces, quiero que miremos este man cómo transforma todo esto. Entonces vamos mirando, yo les voy describiendo. Te puedes devolver un pedacito, un poquitico, devolvete un poquitico. Pues sí, ya. Cartas de amor que ven. Para que veamos el plano de dónde comienza. Junto al corazón, não estou só. Pois ela tem teu canto, quando estás de mim. Ela me fala de ti. Ha hecho una libertad de cierto. Pues sí. Ahí entra en la Muy cuadro, bonita. entra en la cuadro. Por aquí es muy bonito. Miren la primera transformación, entra en la cuadro. Muy agradable. Se van emparejando. Hay uno más adelante, pero miren al fondo todo el tiempo el edificio. La escalera, el edificio, la estructura. Pues sí. Ya hace bastante tiempo que no visito a mi mamá. 3 años. La cámara se adelanta un poquito y les busco un ángulo a ellos dos. ¿Sí ven que estaban de perfil? Y ahora tiene un ángulo de 45 grados, ¿sí ven? Y de pronto la cámara los deja salir de cuadro para ahí. Entonces es todo un plano de transformación. ¿Sí ve? Entran a cuadro los personajes. Al fondo está todo el tiempo el espacio, el edificio. Se emparejan, están casi en 90 grados. De pronto la cámara como que los adelanta un poquito y los tiene ya como en 45 grados. De pronto la cámara para un poquito y ellos sobrepasan la cámara y salen de cuadro. Entonces ahí solo hay como 5 transformaciones. Entonces miremos esta transformación de acá. Al fondo está C, que es el espacio. Esto es tan feo. Mire la cámara baja al detalle de los tacones Tan para feo. ver esa acción. Ya tenemos otro plano acá. Ese es un plano donde el agua está reflejada sobre él. Mire qué bonito. Aquí, mire esta transformación del pelado, va de los tacones. Bueno, miremos esta otra. Salen de cuadro sobre el reflejo del agua en el techo. Para un momentico. Miren este plano. Seguida, ¿qué pasa? Para. ¿Qué significa ese plano? Ese plano no hay nadie, ¿cierto? Ese significa que hay alguien por ahí, ¿cierto? Porque esta es una secuencia que ustedes van a ver que es una secuencia de violación. Entonces empieza esas idas a esos planos donde no hay nadie, es porque ahí va a aparecer alguien. Entonces sigamos. Miren esta transformación. Están en plano medio y van. Ustedes van pues como en un plano americano, pero miren como ellos. Sale de cuadro él y ella que pasa en perfil da la espalda. Y cuando ella va hacia allá, la cámara va donde él. Entra a cuadro. Y mire eso, sale de cuadro ella, en un plano detalle. Él entra a cuadro y evoluciona a un plano detalle de los zapatos. Esos zapatos también van. Bueno, ahí ese corte, vamos a este plano. El plano donde ella va. O sea, obviamente ella se va mostrando sensualmente. Todo esto, ¿cierto? Miren esto, van de espaldas ellos. Miren este otro. Están desde 90 grados. Obviamente está saturado el fondo. Es una característica de la película. No sé si de la copia o de la película como tal. Yo creo que más de la copia. Porque todo el tiempo hay edificios al fondo. Miren ellos dos ahí. Estamos como en un perfil. Estamos en un perfil también. El plano se aleja a un plano más general. Va al otro eje del plano para ver los edificios del fondo.
Ella después se arregla la media porque eso es lo que va creando el deseo, ¿cierto? Pero vienen todos los planos configurados con respecto al fondo, ¿no? Pues a los edificios. Venga, déjame tocar al mismo tiempo. Miren esta transformación. ¿Qué pasaba? Estamos ya en unos primeros planos cercanos, estamos de frente a Recuerda ellos que era dos, cierto. estamos de frente, ellos avanzan al frente de la cámara hasta quedar de espaldas a ellos. Bueno, Miren, vamos de así. espaldas a ellos. Sale ella de cuadro, Ni vuelve a entrar al pensarlo, cuadro, atrevido, ¿ah? entran los dos a ¿Con quién cuadro, cree que está? la cámara lo sobrepasa un poco, al fondo tenemos el edificio todo el tiempo. Le dije que no. O sea, todo este momento de coqueteo donde el hombre ya se decide por realmente empezar a buscar lo que quiere, ¿cierto? Sí, A excitarse, ambos, ¿cierto? Pero siempre de fondo el edificio, siempre de fondo el edificio. Se supone que ella tiene un radio, no sé, o él tiene un radiecito donde... Augusto. Mira, la cámara está en ella, va él, la cámara, entran los dos a cuadro, están de espaldas, Esté quieto, quietico. ella da la vuelta. Es un plano muy bonito, solo que está mal realizado, de alguna manera está hecho con cámara en mano y entonces no se sienten bien las ideas. Pero mire que ellos sobrepasan la cámara, de pronto la cámara los sobrepasa a ellos. Eso me imagino que era música de moda en la época. Oiga, ¿me quiere encender ese cigarrillo? Y ahí empiezan a aparecer ya los malandros. Salen de cuadro. Están en plano general, ¿cierto? Yo me imagino que ese fondo son de la copia, eso tiene que ser mejor expuesto eso. Y aparecen estos personajes ya, que eran los que estaban presentidos con todo ese espacio que estaba en torno a los novios, ¿cierto? No nos caeremos al agua. no tenga miedo, vamos. Mire cómo evoluciona la cámara, mire el plano ahí, de pronto baja totalmente al reflejo de ellos, ella rompe ese reflejo con una piedrita. Mire esa transformación del plano. ¿Qué? ¿No va a venir aquí? Va ella, va él, de él a ella, de ella a él. Déjame que la abrace un poquito. Qué buena está, qué buena. Y se salen de ahí, ellos se salen de ahí, ¿cierto? ¿Pero a dónde vamos por aquí? Miren eso. Él se sale de cuadro, está de cuadro él, la llama a ella, ¿Pero qué es lo que quiere, ah? ella entra a cuadro de espaldas, se van al borde del encuadre, lo atraviesan todo, se van por todo el centro, de espaldas, de espaldas, de espaldas. Mira, qué bueno. No hay nadie. ¿Sí? ¿Pero qué? Vamos a sentarnos un poco. Estoy cansado. Ya llegaron donde ellos querían realmente. No hay problema, no hay nadie. Siéntate. Mira, ella entra a cuadro por encima, ¿cierto? Que es interesante. No puedo más. No puedo más. Pero mi amor. No, mi amor. Ah, no puedo más. No puedo. Mira el edificio
incluso el fondo, qué tan interesante siempre el fondo, la estructura. Ya tengo mi sangre, cuando han visto mi todos quieren comer arepa de pilón, 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 arepa de pilón. Y mira esta entrada de los tipos. Están ellos ahí, la cámara se va a un lado y entra el cuadro. Y miren esto. Miren estas entradas tan tremendas. La cámara va de uno a otro, al otro, al tercero. Y se abre a los edificios, ¿no? Y miren el hombre en el espacio cómo se aleja. Tiene una cosa de espacial, ¿sí me entiendes? Totalmente espacial. El hombre se aleja y de pronto entra en una cosa que nunca había visto, que es, bueno, empieza a atardecer, el cementerio y ya entra la noche. Para un momentico ahí. Entonces, digámoslo, esa es una secuencia que aparece aquí por primera vez. Una secuencia tan propia de esta sociedad, ¿cierto? Luego, Andrés Caicedo se fascina por esta secuencia. Andrés Caicedo escribe sobre esta película, lo entrevista de nuevo al cine, y Andrés Caicedo no sabe bien qué decir, porque la película, como les digo, la película tiene unas grandes ideas, solo que está mal realizada y el doblaje la perjudica muchísimo. Entonces, esta película incluye directamente en Angelita y Miguel Ángel, que tiene una secuencia parecida, pero esta secuencia después se repite en Canaguaro, de Único Usmanes. Hay una secuencia que es igualita, una violación que es igualita, la mujer corre y los tipos la persiguen, creo que a caballo, al final la cogen. Y es una secuencia que se repite en el cine colombiano muchísimas veces y, digámoslo, nosotros también en La Mujer del Animal pues volvimos a esta secuencia, ¿cierto? Pero quiero que vean esta transformación de plano acá, en esta parte. Entonces el hombre llega, sí, el hombre ya en la ciudad, ya son unas películas con poca luminancia, ¿cierto? Muy duras, entonces se ve poco, no se ve nada. Pero el hombre llega como a una farmacia, donde hay un teléfono. Ya se queda. No, pero aquí llega. Aquí llega el hombre. Miren la transformación. Entra a cuadro por la derecha y entra aquí y llega hasta dar la espalda ahí. Él viene por el no nos teléfono. demoramos nada. Déjeme hacer a mí, que ya verá cómo acertar. Miren esas dos espaldas. El hombre se devuelve ansioso. No, hay cuidado, no te vayas a preocupar. No soporta la cobardía que ha tenido, no la soporta. Mire ese cuadro tan lindo, como aparece, sale de cuadro, vuelve y entra, y la cámara lo acompaña, y va, hasta que aquí vuelve y nos da perfil, nos da la espalda, y se revela esto que no sabíamos, fuera de cuadro, ¿cierto? Que hay un mostrador ahí, y mire esto. Chao, gracias, hasta hoy. Todo es un plano secuencia súper interesante. El hombre se va a llamar y se va al detalle de la mano, del disco, de la cara, pues. O sea que hay una transformación ahí en ese acercamiento. Y el hombre es con la esperanza de que llaman a la casa de la muchacha y que le digan, sí, ella está aquí. Y que ella pasa al teléfono. ¿Qué pasó? No me pasó nada. ¿Está Yuri, por favor? ¿Todavía no ha llegado? Entonces miren ese fuera de campo tan berraco, ese fuera de campo, no ha llegado.
O sea, ya se imaginó no, todo lo que pasó. Entonces este man ya presintiendo lo peor, llega a este plan, en donde está esa mujer que está sonriente, muy distinta a la mujer que él piensa que abandonó cobardemente. Y vuelve al tren. O sea, se termina el flashback y vuelve al tren. Entonces, digámoslo, estamos ante un cineasta, hermano, que trabaja muy bien lo que es la transformación del plano y que está relacionado con un entorno, con un universo, ¿cierto? Luego hay una cosa muy linda, no se las va a mostrar porque entonces ya nos gastaríamos todo el tiempo, pero pues alguna vez que demos un curso ya largo de 15 horas o no sé cuántas, hablamos de estas cosas en detalle, pero él después resulta que es increíble, después va a una secuencia en donde está de día y es como un domingo y está todo el mundo en la retreta y hay niños, hay jóvenes, hay mujeres y todo el mundo está vestido porque es como un documental. Entonces aparece el personaje, aparece este gordito, pues el celador de la empresa de publicidad, y entonces ahí ve a la muchacha. Entonces uno se alegra, dice, uy, puta, no le pasó nada a esta muchacha, piensa uno, ¿cierto? Entonces el hombre, ella está con unos amigos, con una gente que lo conoce a él, entonces conversan y entonces él le conversa a la muchacha y está la retreta, pasan por donde están los músicos de la retreta, todo documental. Es lo más interesante porque es documental, entonces todo el mundo es mirando a cámara, pero a pesar de eso es tan bonita, digamos, la puesta en escena de la realidad que logra una riqueza cinematográfica lo más interesante y porque, digamos, a pesar de que todo es documental, están ellos dos actuando. Entonces hay un momento donde él le conversa, ¿para dónde vas? Y no, ven que te invito, se toman como un refresco, una gaseosa, y de pronto se van, y uno se da cuenta que eso es un flashback anterior al flashback. Entonces, que de alguna manera esa esperanza que uno tiene de que a ella no le haya pasado nada se desvanece, a ella sí le ha pasado algo terrible, y lo que pasa es que la película, en un intento por rehacer lo inevitable, vuelve a un momento en donde todavía no ha ocurrido nada, como para que la memoria de alguna manera vuelva a transitar en un espacio, a ver si de pronto vuelve en ese tránsito a encontrar que no ocurrió nada, pero obviamente ocurrió. O sea, lo interesante es que hay un juego de tiempo en esta película. O sea, eso ocurrió antes de la ida a los edificios. O sea, como que dicen, nos narran en el momento que se conocen en la retreta de domingo, y él se la lleva para esos lugares donde ocurre esa desgracia. Yo lo conocí a él, a José María Suárez, en un festival que se hizo aquí en el año 82, que se hizo en Envigado, festival lo más interesante que hicieron los muchachos. Y entonces yo le pregunté, porque yo me le acerqué a él y le dije, oye maestro, usted ¿cómo hizo ese cambio de tiempo, ese juego de tiempo? Porque eso nadie lo hacía en Colombia y ni poco en Latinoamérica. Entonces él me contó, pues les cuento el detalle, y es que ese trastoque del tiempo le surgió a él porque un día le pidió al montador que le mostrara la película cuando estaba en edición, y el montador puso los rollos al revés, y el hombre cuando vio eso dijo, uy, pero que esto es tan interesante. Entonces lo dejó así. Lo dejó así porque hubo un salto del tiempo muy enriquecedor. En el proceso mío, entonces volvemos, digámoslo, al proceso de un corto que les quiero mostrar. Entonces vamos a buscar en este otro disco, Habitantes de la Noche. Entonces, en Habitantes de la Noche, miren, en esa búsqueda de los actores naturales, entonces volvemos a los actores naturales, pero volvemos también a la idea del universo, y volvemos también a la tercera idea, que es el plano cinematográfico, ¿cierto? Porque las tres cosas tienen que ver, ¿cierto? Bueno, sobre todo el universo de una realidad sensible
tiene que ver con la existencia del plano y con el plano concebido como transformación. Sí, vamos con eso. Este es cuál, perdóname, ¿cuál disco es este? Académico. Sí. No, entonces buscarlo en el otro. Restaurado. Sí, restaurado. Se llama Mis Películas. Este es Rodrigo, imagínate que estos cortos que lo hicimos nosotros en el 83, lo restauraron en estos días. Y entonces es increíble la restauración como... Entonces acá yo quiero mostrarles dos cosas al tiempo, pues como para empezar otro tema, pues, y es que el descubrimiento del actor natural. Yo aquí, digámoslo, sin darme cuenta, me tropiezo con un actor natural. Bueno, estos pelados son los pelados, ahí van a aparecer los pelados del colegio que yo les digo, del Ferrín, que son unos pelados que yo no sabía cómo hacerlos actuar bien, aunque no actuaban mal, pero no tenían como autonomía, no tenían, porque el actor profesional, yo entiendo que el actor profesional es una persona que está preparada y que de alguna manera tiene un motor en sí mismo y tiene unos elementos para andar solo, ¿cierto? Para viajar solo. Aparecen estos muchachos, pero entonces voy a avanzar un poquito más. Mira, vamos a avanzar un poquito más. Esto fue rodado por allí en unas casas donde yo viví cuando estaba adolescente por El Salvador. Bueno, no, antes. Quiero mostrarles cuando aparece este señor, el actor, ya enseguida, yo creo que es aquí mismo, devolver un poquitico, porque realmente era el mismo. 2 cuadros para atrás. Eso, bueno, sí, está bien. Están los pelados, digámoslo, de noche, como pensando qué hacer, qué van a hacer. Y entonces entra Alonso Arcila a la emisora. Entonces miren este plano que es un plano de transformación. Es un plano de transformación, él está en plano general, entra aquí, la cámara va un poquito para atrás, como para Yo le paso el servicio como chico. y él se acerca. Él se acerca. ¿Qué para mí? Hay un par de cervecitas. Ah, listo, hermano, gracias. Hasta ahí, bueno, listo. Bueno. Mostremos esta cosita. Es que él traigo una prueba muy convincente. Espérate un momentito ya. ¿Qué onda acá? ¿Qué es bueno ahí? Pero me dice está muy mal. ¿No? Pero también dijeron, ¿por qué no te hiciéramos rápido? No me dejamos que espérate. ¿Listo? Vamos rápido. Bueno, entonces si quieres, vamos a mostrarles bueno, estos son puros actores, amigos míos, gente del rodaje, gente amigos míos que se hacían los locos ahí, porque la historia es la historia de un pabellón, son unos pelados que se reúnen en una esquina y entonces empiezan a hablar, ¿de dónde estará el topo? ¿Qué cosa, hermano? ¿Se acuerdan de un amigo que está en un pabellón de salud mental por drogadicción? Entonces dicen, puta, qué bueno que el topo estuviera por acá. Entonces la peliculita, el cortico, es la idea de ellos de cómo atravesar la ciudad para llegar al pabellón de salud mental y sacarlo. Y entonces hacer la película, el corto pues es un corto inverosímil totalmente, porque nadie va a creer eso, pero se da. Ellos es que empiezan a robar bicicletas de los heladores, de allí del sector como el sector del estadio, y entonces unos pelados empiezan a robar las bicicletas, y entonces como los heladores tienen unos radios, los heladores empiezan a llamar a Alonso Arcila, en Habitantes de la Noche, a decirle que le están robando las bicicletas, y entonces se supone que el amigo está en el pabellón de salud mental con el radio, escuchando también el programa, y entonces se hace como una conexión a través del programa. Es un cortico muy inverosímil.
y entonces estos son puros actores amigos míos que se hacen los locos en el pabellón de la salud mental, entonces caminan como locos, parecen pues, son los locos de caricatura pues, ¿sí me entienden? Quilma, suspendan ya. Los que están en la televisión se van a acostar porque no se pueden trasnochar tanto. Entonces miren todos esos locos ahí haciéndole los locos, porque es, pues cuando uno no tiene actores profesionales pasa eso, ¿cierto? Esta señora sí era una enfermera de verdad. Tela, ¿me presta el radio, por favor? Mejor te acuestas de una vez. No, préstemelo. Llévatelo pues. No vas a molestar, Memo, que él está durmiendo muy mal. Es que yo no duermo ni una hora. Precisamente por eso. Aquí aparece el actor natural que yo les digo. Ese es para mí la primera vez que yo me tropiezo con un actor natural. Y ahora les digo por qué es un actor natural. ¿Qué tal, nobles oyentes de los habitantes de la noche? Muy buenos días. Aquí estamos iniciando el recorrido de otro espacio, hoy 4 de octubre de 1983. Hoy es 4 de octubre, dice por acá el santoral, día de San Francisco de Asís, presbítero. A propósito de San Francisco, ¿no fue el de aquella famosa frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar? Bueno, de todas maneras, el calor que está haciendo, ¿verdad? Estimado Rebeca, ya empezó por aquí el striptease, como dicen algunos, el striptease, con este calor que hace en esta cabina. Ahí está, precisamente Recaredo, y aquí su locutor 2645 con licencia para hablar, Alonso Arcila Monsalve. Quiero que vean esta secuencia, para que vean los actores que eran en ese momento, los actores, los pelados que yo les digo. ¿Dónde la rumba uno? Si estuviera aquí el topo no estuviéramos en este programa tan perraco. ¿Verdad que cagada para el topo metía en el manicomio con toda manera de locos, sí o qué? No me llevaba este que más vicioso. Uy, ese que más le mandé allá. ¿Por qué no le hacemos la visita al loco este? Y de paso le llevamos unos cigarrillos. Y lo ponemos a soplar. Y tiene poquito. Se supone que al hombre se le ocurre ya que van a hacer algo porque ven mal. Bueno, entonces paramos aquí. Ah, no, sigamos. Hermosa girandota, en fin, para las enfermeras, para los médicos, para los que trabajan también a esta hora en el volante, yo creo que para los brujos, porque por aquí llegó nada más ni nada menos que el gurú. Este viene, así no me inviten, por aquí se aparece. Bueno, ya estamos entonces, reiteramos, iniciando Los Habitantes de la Noche, el programa más despierto. Si su hijo nace hoy, por aquí le tenemos el librito, vean, donde aparecen nombres para recomendarle. Ambrosio Arnoldo Aquiles Ananías, Nata, de nombrecitos, Gemaya Esteban Javier. Pero ya estamos entonces, Recaredo, listo con la primera llamada en el 3032. Paramos ahí. Bueno, entonces este es para mí el primer actor natural porque, primero que todo, porque yo escuchaba este programa de radio en las noches, ¿cierto? Me ponía a leer y bueno, a mi mamá también le gustaba mucho este programa y ella llamaba y todo, porque yo no sé, el programa de mano como tenía mucho éxito en los desadaptados de Medellín y mi mamá no dormía y yo como que tampoco, porque me ponía a leer y a escribir y bueno, y entonces yo dije, voy a hacer una película de un corto de este programa. Y entonces, bueno, hice el guión, ese guión que yo les digo que es inverosímil y todo eso, y me gano un premio en Focine para hacer esta película, y entonces voy donde Alonso Arcila y lo conozco, ¿cierto? Después de haberlo oído tantas veces, y yo voy admirado pues de conocerlo personalmente, y entonces él ahí mismo me dice que sí, que puede actuar, y obviamente cuando empieza el rodaje, pues yo no le doy texto a él,
Entonces hay una característica del lector natural: el lector natural improvisa. El lector natural es una persona que tiene de dónde improvisar. ¿Por qué improvisa? Porque tiene de dónde improvisar. Entonces ahí se va definiendo lo que es el actor natural. El actor natural es un narrador que está en el centro de un universo. En Rodrigo Bueno Futuro, todos estos muchachos eran unos grandes narradores de su universo, que era el universo de lo que son las comunas, lo que son los barrios populares, ¿cierto? En este caso, Alonso Arcila era un extraordinario narrador de su programa Habitantes de la Noche, de su emisora La Voz del Río Todelar, y por lo tanto yo no necesitaba darle texto porque él tenía una memoria enorme, y un lugar un depósito enorme de memoria y de experiencia, de donde sacar la información del universo. ¿Qué ibas a preguntar? ¿Vos filmas como exactamente ¿Vos filmas exactamente lo que escribes en el guión o te pones a improvisar en muchas partes? No, digámoslo, en este momento que este era un guión que tenga las secuencias escritas, ¿cierto? Digámoslo, para mí era importante que el hombre presentara el programa, porque eso era lo que abría el programa, ¿cierto? Lo que hacía florecer, digamos, el programa en este momento. Bueno, buenas noches y tal, y empieza el hombre a hablar, hoy es el día de tal y tal cosa. Entonces yo cuando le digo a él, digo, no, vamos a hacer esta toma, hermano, esta se puede, esta toma, no me acuerdo cómo le decía yo, no, y entonces ¿qué? No, pues no, lo que vos haces, ¿cierto? Entonces todo es improvisado. Entonces, digámoslo, la ruptura con el actor con el que yo venía trabajando, con estos muchachos queridos del Ferrini, era obvia. Se mantenía mucha cosa por dentro. De esa manera, yo después, digámoslo, con el tiempo, he llegado a definir al actor natural como un narrador. O sea, pertenece a un mundo en donde, yo ahora les cuento pues porque voy llegando a esa conclusión del narrador, pero se los adelanto acá. Y es que yo no tenía que decirle nada a él, sino que yo solamente le decía, no, haz estas cosas, habla como cuando vos hablas con esos niños que te llaman a las 2 de la mañana, un niño de 7 años, de 8 años haciendo una tarea, o de 10 años que preguntando una cosa sobre Simón Bolívar, un niño que lo charro es porque un niño a las 2 de la mañana está haciendo una tarea, ¿cierto? Entonces el hombre mismo improvisaba. Hermano, se metió aquí Habitantes de la Noche. Se metió en la realidad, hermano. Entonces, este Recaredo, el que está al otro lado del vidrio, pues, del estudio, existía de verdad. El nombre está tomado del verdadero, ¿cómo se llama eso? Pues del man que trabaja ahí en el, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pues del que le ayuda al locutor, que está ahí en el estudio. El máster, pues, el máster. Pero entonces, Recaredo era un man que estaba en ese universo, pero no era un narrador. Porque Recaredo, cuando yo le dije, me le acerqué a decirle, hermano, ¿por qué no nos ayudas y haces el personaje mismo tuyo? El hombre, no, yo no tengo tiempo ni nada. Bueno, el hombre gruñón y seguramente muy tímido y no quiso, digamos, contarnos qué era esa vaina de Stairmaster en un programa de todas las noches de 12 a 5 de la mañana. No nos quiso contar. El gurú era un personaje fascinante, que yo lo oía en la radio, y entonces el gurú era muy chistoso porque convertía la radio en televisión, porque entonces hacía un número que consistía en que le pedían a la gente que sacara un vaso con agua y él se aparecía en el vaso, como si el vaso se transformara en un pequeño televisor, y él se pasaba al vaso. Entonces, cuando yo fui a grabar, el gurú estaba de viaje, entonces yo me encontré casualmente con un man que se llamaba Fernando Londoño, ese man que está ahí que hace de gurú. Entonces el man me dijo que sí, pero ese man no era un narrador. O sea, hubiera sido maravilloso donde yo hubiera puesto al verdadero, me hubiera encontrado ahí con el verdadero gurú, porque era
una maravilla de tipo. Un tipo extrovertido con un mundo lleno de arcanos, de cosas misteriosas, ¿cierto? El gurú propio del Amazonas, y que habla de cosas. Mientras que este Fernando Londoño era un man con el que me tropecé yo, y entonces claro, el hombre no me contó nada, no me narró nada, no es un actor natural, es un actor parecido a los muchachos del Ferrín, ¿sí me entiende? Un muchacho que está actuando simplemente poniendo su presencia, pero no más, no me narra nada, no me improvisa nada. Incluso les digo que ese locutor Fernando Londoño hizo una gran desgracia a Colombia, y fue que introdujo el reggaetón aquí a Medellín. Ese fue el hijo de puta que introdujo todo eso, es culpable de todo eso. Qué cosa tan... Yo cada que lo veo le digo, que me Víctor, hermano, ¿qué más? Yo no seas descarado. Ese fue el que nos tiene aquí con todos estos bobos. Pero bueno, eso iba a entrar de cualquier manera, de todas maneras iba a entrar de todas maneras. Pero él fue el culpable, hermano. Pero este man sí es un actor natural, es un man, un narrador verdadero. Entonces yo lo que le pedí a este man lo hacía. Pero entonces quiero mostrarles la consecuencia que tiene también el hecho de estar en un universo sensible, que es la emisora, digámoslo, física, la emisora que la cámara transforma en imagen, y es que empieza, como quien dice, a existir para el director, para mí, el plano como transformación. Entonces quiero mostrarles, voy a mostrarles eso. Sí. 05 para que No, más adelante. Más adelante quiero mostrarles que empiezan a existir ya el plano de transformación. Aquí obviamente el plano era muy sencillo, teníamos por profundidad de campo al gurú. Se lo quiero que más adelante. Más adelante. Ahí. Entonces, mire, aquí ya empieza a existir, como quien dice, ahí sí, ponlo. En los habitantes de la noche, Aquí empieza ya a existir, como estamos en un lugar, en un universo. Le llegó la hora cero a usted, mi estimado gurú. Para un momentico. Entonces, mire, al poner la cámara acá, ¿cierto? Desde Recaré, desde el máster que está poniendo a funcionar esto y moviendo y enchufando algunos cables y todo eso, entonces ya el plano está interesante, porque el plano ya tiene una transformación, porque tiene, digámoslo, un espacio al fondo, tiene una profundidad de campo interesante, sí. Digámoslo, estaba ahí, yo estaba trabajando con unos amigos que eran unos grandes cineastas, y que son, algún día los traemos por acá, sino que se retiraron del cine y no quieren saber nada del cine, que son Juan Escobar y Regina Pérez. Ellos hicieron la dirección de arte de esto, y ellos fueron los que pusieron todos esos detalles, la verdad. Entonces miren, sigamos y verán. Sin embargo, aquí le vamos a dar la oportunidad. Dice que va a aparecerse en un vaso con agua. Sí, usted es mentirosito, ¿no? Sin embargo, hay gente que de pronto le puede creer. Así que, oyentes amables, prepárense, concéntrense, que este gurú dice él, comenta él, de que va a aparecer en sus casas. Es muy feo además, por eso, ojo al susto. Aquí está el gurú, arráncale gurú, que los micrófonos son suyos. Mis amigos, mucha concentración. Este es el plano de transformación, mire, suena el teléfono y la cámara simplemente panea. Está al otro lado del vidrio, entra Alonso, empieza a comer, sale Alonso de cuadro, entra Recareo a cuadro, lo llaman a Alonso por el interno, y mire, el plano vuelve y se transforma. Sale Recareo de cuadro, entra Alonso de cuadro a cuadro, sale de cuadro por la puerta y termina en el gurú. Un plano tan sencillo, pero el hecho de estar, digámoslo, en un universo hace que el plano sea cinematográfico, porque empieza a transformarse.
Miren este otro, devuélvete en este planito. Este es un planito también que como está en ese universo también invita a la transformación. Entonces, digámoslo, sí, hay uno más. Entonces, están ellos dos hablando en el pasillo. La cámara se acerca, pero entonces la cámara los deja y se va para el gurú. Y entra a cuadro Alonso. Entonces miren que es un plano tan sencillo, pero tiene como 3 transformaciones. Para un momentito, ya tiene 3 transformaciones. Entonces tiene la transformación del acercamiento de ellos, luego los va sacando porque el gurú era con el que estábamos nosotros como pendientes, entonces hay los 2 diálogos, lo que está pasando afuera, y Alonso entra a cuadro. Entonces, yo lo único que he hecho es como adelantarles los conceptos con los cuales vamos a trabajar. Y yo lo que les pido es que hagamos esto como una primera sesión y hagamos otra sesión luego, para que tomemos esto con calma. Porque yo les he adelantado, digamos, lo que es el universo, pero no hemos hablado todavía del universo. Lo que es el actor, pero no hemos todavía, el actor como narrador, como digamos el que tiene la información de un universo. Y les he hablado de la transformación del plano, pero entonces la transformación del plano, yo les he adelantado con Azuaga todas las formas de transformación. Yo les he dicho, mire cómo entró por derecha, mire cómo está el ángulo, mire cómo salió, mire cómo entraron por este lado, mire cómo dan la espalda, mire cómo dan de frente, mire cómo cambia la planimetría, que esas son las modalidades de la transformación, pero eso yo ya les digo, miren la transformación, cómo es la transformación. Y entonces, en eso de la transformación, que es la herramienta del director, de cine, yo sí quiero mostrarles, primero que todo, pues discernirles claramente cuáles son las modalidades de transformación y las empezamos a ver en los grandes directores de cine. Entonces vamos en Tarkovsky, que Tarkovsky hace transformaciones de personajes que entran por arriba del cuadro, por debajo del cuadro. Kubrick, que son las entradas por derecha, las salidas por izquierda, la profundidad de campo, los fondos que cambian, y sobre todo empezar a definir a partir de qué se hace la transformación. Pero eso es una cosa muy linda, pero hagámosla con calma, ¿sí o no? Entonces podemos de pronto citar para otra próxima vez, ¿cierto? Hagamos una segunda sesión, ¿les parece, muchachos? Hacemos una sesión y la hacemos un poco más larga, por lo menos de 3 horas, y rápidamente yo les termino el tema, ¿cierto? Y la hacemos la idea es que sea más o menos para o sea, después de que Medellín quede campeón el 9 de diciembre, cualquier día puede ser, estamos ya contentos. Ya no puede ser ya puede ser el 10 o el 11, cuando quieran. ¿Qué día la ponemos? Esa semana. Puede ser, imagínense entonces contentos aquí. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Ah? O preguntas, sí, claro que sí. Preguntas, muchachos, o cualquier cosa, sí. Pero falta es hablar del actor natural, no hemos hablado todavía del actor natural. Para yo mostrarles lo interesante y ya mostrarles ya con Rodrigo Day, con lo que hemos hecho, ¿no? Vos, pues como este ejercicio también lo hacías vos, pero cuando veías pues películas, por ejemplo en el 80, pues como que te sentabas a digerir todo, digamos una película, qué sé yo, de Rossellini, como pues como a ver cómo son cada plano, cómo ese o tal director trabaja las tomas, o este ejercicio es nuevo, pues. No, digámoslo yo no sé, era como un poco el ambiente de la época, de los directores. Había un director que a nosotros nos influyó mucho y en general todo lo que era ese Hollywood de los 70, que eran autores que trabajaban en Hollywood. O sea, fue un momento privilegiado, digámoslo, del cine de Hollywood, que ahora no se da. Ahora sí, obviamente en Hollywood hay grandes directores, todavía hay grandes directores,
pero en esa época esos grandes directores eran como quien dice la vanguardia, no como ahora que están como detrás de todas las películas de superproducciones y ya realmente les exigen que sean comerciales, pero en esa época eran comerciales, increíble. Por ejemplo, Scorsese haciendo todas sus grandes películas de Taxi Driver, yo les voy a traer ejemplos de Taxi Driver también, y Bertolucci, por ejemplo, que murió ayer o antier. No hay como, es extraordinario ver El último tango en París para ver la transformación de los planos de este tipo, es una cosa espectacular, de una sutileza, pero bello, y por ejemplo ver a Fellini también es un gran transformador de planos, tenemos que verlo, tiene unos documentales sobre los payasos, de clowns, Coppola también en El Padrino. Coppola lo que hace en El Padrino, o sea, lo que Coppola propone en El Padrino, y yo también les voy a hablar de eso, es de cómo mezcla, digamos, lo que es la situación con la acción. O sea, como la ambición de la mafia en general es que estar en grandes fiestas donde la situación se imponga, ¿cierto? Los bailes, el momento, los ritos, las ceremonias estén en primer plano y la sangre nunca se vea. La sangre, digamos, de donde viene todo ese dinero, nunca se vea. Entonces lo que hace Coppola es que está todo el mundo en esas fiestas, en esos rituales, y de pronto ¡pum!, aparece la violencia, la sangre. Esa mezcla de las dos cosas, la transformación de situación en acción, es lo que produce esa fascinación del espectador. Y Woody Allen, por ejemplo, que Woody Allen copia a Fellini, toma a Fellini como su maestro y empieza a copiarlo sistemáticamente, y es también un gran transformador de planos. Entonces, de alguna manera, eso estaba como en el aire, digámoslo, uno sin ser muy consciente, pero yo recuerdo que cuando salió Rodrigo de No Futuro, yo me vi como en la obligación, porque todo el mundo me criticaba la película y criticaban tanto eso, que eso no estaba bien hecho. Entonces yo empecé a pensar cómo defender la película, ¿cierto? Y entonces recuerdo que en algún momento yo descubrí eso de la transformación del plano, que recuerdo que hice una conferencia en el Colombo Americano y hablé de la transformación del plano. Yo no lo había leído, sino que no sé por qué, pues empecé a darme cuenta que eso funcionaba así. Pero entonces lo interesante es que la diferencia entre el cine y la televisión, ¿cierto? Porque uno muchas veces dice cuál es la diferencia, ahora que estamos tanto con Netflix y todo, porque a mí Netflix me parece que es cine. Muchas cosas de Netflix, casi todo lo de Netflix es cine, ¿cierto? Porque tiene el concepto de plano. La diferencia entre el cine y la televisión es que la televisión, o sea, hay que también, digámoslo, partir de una definición que para mí es fundamental y que define lo que es el cine, ¿cierto? Y lo que fundamenta la existencia del plano como transformación. Y esto es una cosa que la clase entrante yo se las explico, y me parece que es fundamental para que uno coja el camino del cine, definitivamente. Y es que uno lee, digamos, las traducciones que hacen de Aristóteles, ¿cierto? Cuando Aristóteles habla de la poética, ustedes saben que la poética fue tomada por Hollywood y por el cine americano como la Biblia, ¿cierto? Y entonces, y lo hacen muy bien, digamos, todo lo que habla Aristóteles de la tragedia es aplicable al cine. Entonces, la definición que hacen es lo que define el cine, según Hollywood, releyendo a Aristóteles, es: el cine es la transformación, el cine es la representación de la acción por la acción misma, no por la narración. Eso es fundamental. ¿Qué significa eso? Por eso es que el plano se transforma, porque es una trampa, digámoslo, que un personaje llegue, como en televisión, que llega y dice, televisión, pues la televisión, no Netflix, sino la televisión, digamos, colombiana, o las telenovelas y todas esas cosas, que la narración está todo el tiempo dando el sentido al relato. Entonces llega una persona y dice, ese man es un asesino, ese man es tal cosa, ese man me engañó, ese man me tal cosa, todo es contado.
se encuentran, van por el parque, no, es que yo mañana voy a hacer tal cosa, yo ayer hice tal cosa y tal cosa, yo mañana voy a hacer tal cosa, es que tal cosa, esa te la edita, pura narración. Mientras que en el cine eso no se permite, ¿sí me entiendes? El cine es el arte de la representación de la acción por la acción misma, no por la narración. Entonces yo les quiero mostrar, digamos, los ejemplos de los grandes, de esa misma década de los 70, de grandes cineastas de la acción, que son los americanos, que son estos americanos que terminan en Hollywood, que son, por ejemplo, Spielberg. Cuando uno ve en Spielberg que la cámara realmente nunca se permite que nadie esté opinando de nada, sino que la cámara va de A a B, va de B a A, y hace unas transformaciones para mostrar qué está pasando, qué emoción hay, qué intención hay. ¿Sí me entiendes? Sin nadie decir, este es malo, este es bueno. Eso, el cine tiene esa cosa interesante que nos salva de ese maniqueísmo de que este es bueno, que este es malo. No, porque el cine todo lo muestra. Entonces, para mostrarlo, la cámara tiene que viajar. ¿De qué? En la transformación de un lugar a otro. Entonces, esa unidad del plano de la cámara que viaja de un lugar a otro es lo que hace que las películas no se puedan hacer como un capítulo de televisión en un día, en 2 días, sino que se hagan en 7, 8 semanas, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque se construye a partir del plano, a partir de la acción, por la acción misma, no por la narración. Entonces eso hace que los rodajes de cine son unos rodajes realmente, bueno, vamos a hacer este plano, se empieza a construir el plano. Entonces todos están en función de la construcción del plano. Entonces el plano demora 2 horas hacerlo, 3 horas, se termina, bueno, ya quedó listo, vamos al otro plano y empieza a construirse. No es como en televisión que la narración está todo el tiempo haciéndonos unos atajos que no son el cine. Entonces eso es lo que vamos a, la próxima vez les muestro con ejemplos que se ven muy claramente todo lo que es el cine. Entonces acuérdense que el cine es la acción por la acción misma, no por la narración. ¿Qué es la narración? ¿Qué es la narración? La narración, digámoslo literariamente, porque mucha gente dice, no hermano, cogen por ejemplo, es una cosa muy interesante que hay que hacerlo también cuando uno habla de adaptación, porque la adaptación, cuando ustedes cogen un libro, ¿cierto?, que van a adaptar, que van a convertir de literatura a cine, se van a encontrar con unos textos en donde hay mucha narración y hay acción también, y hay situación también. Entonces, digámoslo, la narración como tal no es cine. Entonces, por ejemplo, el fulanito de tal entré a esa casa en donde había un sofá de color rojo y había una lámpara encendida y había unos libros y había un florero y había tal cosa y tal, y la gente dice, uy, puta, esto es cine. Eso no es cine, eso es narración, eso es descripción. Entonces hay unos elementos de narrativos que son propiamente de la literatura, que la hacen que la literatura tenga esa fuerza, pero que no son cine. En el cine, en el centro del cine está la acción. Eso es muy interesante. Bueno, muchachos, muchas gracias.